Muy buen día, mis queridas estudiantes. Con esta lección número 6 vamos a finalizar nuestro crédito de didáctica de la matemática con este tema, con esta lección titulada El método matemático de María Montessori y Federico Froebe. Estos dos son dos grandes psicólogos, pedagogos infantiles, quienes se dedicaron gran parte de su vida a trabajar y a estudiar con los niños y por los niños y niñas. Y cada uno diseñó métodos matemáticos para fortalecer de manera integral este aprendizaje en nuestros queridos niños y niñas. Vamos a iniciar viendo en qué consiste el método de María Montessori, el método matemático que María Montessori plantea o planteó para trabajar de manera integral las matemáticas en los niños y niñas. Según María Montessori, la importancia que toman todos los sentidos para el aprendizaje matemático en los niños y niñas es que reciben la información a través de estos y la recogen y archivan en la mente. Si no se aprende de esta forma, realmente no se estará aprendiendo. Simplemente se está memorizando y durante un periodo de tiempo se retiene en la memoria. Pero probablemente en algún momento se deja de recordar esta información porque no hubo comprensión, porque no se absorbió el aprendizaje, no se entendió y ni siquiera se vivió. Solo se escribió, memorizó en alto y ya. María Montessori considera que el pensamiento lógico matemático en los niños y niñas debe estar involucrado a través de los 5 sentidos. De esa manera se logra interiorizar cada uno de los aprendizajes, se logra guardar y archivar toda esta información en la mente, en el supercerebro. De lo contrario, pues no se va a lograr tener un aprendizaje profundo ni un aprendizaje significativo. Teniendo en cuenta esta teoría de María Montessori, vamos a ver cuáles son esos materiales que ella decidió diseñar y trabajar con sus estudiantes y con sus pacientes, porque ella decidió empezar inicialmente, como es médico, decidió iniciar a trabajar este método con niños que tenían necesidades educativas especiales. Luego siguió trabajando con niños normales y vio que de esta manera y con este método los niños y niñas podían aprender matemáticas de una manera más lúdica y más fácil. Los materiales que María Montessori diseñó y trabajó, entonces se llaman a la autoeducación. Son propicios para una autoformación, autoaprendizaje. Están diseñados para la experimentación y manipulación sensorial y vivencial por parte de los niños y niñas que al usarlos construyen su propio ser. A través del material, ellos avanzarán desde el material concreto hasta lo abstracto para construir su propia inteligencia. Ustedes saben que el ser humano o la mente del ser humano trabaja de lo concreto a lo abstracto y no de lo abstracto a lo concreto, porque de esa manera no se va a fortalecer correctamente el aprendizaje.
Como podemos ver y observar en las imágenes, son unos materiales elaborados en madera que son cilindros de diferentes tamaños, de diferente grosor, donde el niño debe hacer el análisis de qué tan grueso es el cilindro y qué tan amplio es el espacio donde debe introducirlo. Entonces es uno de los materiales, uno de los juegos que está planeado por María Montessori y que resulta atractivo y significativo para trabajar el pensamiento lógico-matemático en los niños y niñas. Otros de los materiales que María Montessori propuso para trabajar de manera especial con los niños y niñas la parte matemática fue materiales como el ábaco, pero utilizando diferentes figuras, no solamente esféricas, sino también cuadradas o cúbicas. De esa manera también el niño puede ir haciendo el conteo de cantidades para más adelante interiorizar los números. Otro de los materiales también es los patrones, ¿sí? En madera, formando diferentes cantidades, diferentes proporcionalidades. Entonces, como podemos ver en la imagen superior derecha, podemos trabajar 3/4, 4/4, 2/2 y 1. Eso le sirve al niño para inicialmente debe jugar y armarlo por partes, por piezas, y de esa manera se va dando cuenta cómo casan mejor y obviamente está trabajando el pensamiento lógico-matemático. Otro de los materiales y herramientas son las cajitas, las mini cajitas en madera con los elementos donde se guardan de acuerdo al número. Ella trabajaba del 0 al 9, entonces se guarda la cantidad de elementos. Por ejemplo, en este caso, en el lado izquierdo inferior podemos observar que es manejando animales domésticos, ¿sí? Entonces, en cada uno de los cajones o en cada una de las cajas se guardan animales domésticos, pero teniendo en cuenta la cantidad del 0 al 9 y también se trabajan los colores primarios y secundarios. Y finalmente, en la otra imagen, entonces tenemos las regletas, ¿sí? Que la más larga va del metro y de ahí hacia abajo hasta llegar a la que tiene solamente 5 centímetros. De esta manera los niños aprenden a medir y aprenden a proporcionar los elementos que quieran medir por medio de estas regletas. También son en madera. Listo, en esto consiste entonces el método de María Montessori para fortalecer el pensamiento lógico-matemático. Como nos damos cuenta, estos materiales que ella propuso, todos intervienen, ¿sí? Casi todos sus sentidos del niño. Obviamente también interviene la concentración y la atención, porque son muy atractivos para ellos y pueden interactuar de la mejor manera. Entonces son muy importantes tomarlos y aprovechar este material que María Montessori nos dejó para poderlo trabajar y ejecutar en nuestras aulas de clase con nuestros niños y niñas. Ahora vamos a mirar el método de Freud, en qué consiste, de qué manera él trabajaba con los niños y las niñas y de qué manera fortalecía el aprendizaje matemático en ellos. Federico Froebel fue un pedagogo alemán al que podemos considerar el primero que se dedica a la educación infantil. Él precisamente fue el primero en crear los kindergarten. Pero con otra orientación muy clara. Rechaza el autoritarismo del educador. Considera que es indispensable el contacto con la naturaleza y que hay que considerar que el verdadero motor de la educación es la libertad, la automotivación y los intereses personales de cada niño y niña.
nunca debiéndose comenzar un tema si el niño o niña no está interesado o maduro para conocer este tema. Lo que debería ser la educación, en mi opinión. Este es el método con el que considera Freud que se debe trabajar. Entonces, él rechaza que el maestro sea el único que sabe, el único que dirige, el único que orienta, y no permite que el niño transforme de pronto las actividades, que les cambie de direccionalidad. Entonces, la idea precisamente es trabajar en equipo, maestro-alumno, y que se vengan todas las transformaciones, todos los cambios, todas esas nuevas propuestas que los niños nos puedan dar. De esa manera es que Freud nos dice que funciona más fácilmente el aprendizaje matemático en los niños y niñas. También dentro del método de Freud, también considera que es importante la interacción con el medio, con la naturaleza, que de esa manera los niños y niñas también pueden aprender muchas concepciones: largo, corto, grueso, delgado, cerca, lejos, arriba, abajo, derecha, izquierda, a un lado, al otro, y todo esto es muy importante para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático según la teoría de Freud. Vamos a ver qué pensaba Freud frente a la educación infantil. Para Freud, la educación es básicamente un medio que facilita el despliegue de todas las características y potencialidades que el hombre ya posee, y por lo tanto cabe más que nada resaltarlo y favorecer que sea consciente de toda riqueza que dispone. Según lo que pensaba Freud de la naturaleza, de la educación, es que el ser humano ya nace con muchas capacidades. Lo ideal es que nosotros los educadores logremos fortalecerlas, equilibrarlas y canalizarlas para que se dé de la mejor manera. Freud cree que la educación debe ser dinámica, respetar la dignidad del hombre, del niño o la niña, adaptarse a la espontaneidad de ellos, además de que es un medio que adquiere o despliega sus potencialidades. Debe ser permisiva, con objeto de ayudar al desarrollo de los procesos de autorrealización natural. Precisamente Freud dice que esa educación y especialmente la formación y el aprendizaje matemático debe ser muy dinámico y debe permitir que el ser humano transforme, ¿sí? Debe ser permisivo en el caso de permitirle a los niños y niñas que transformen, que investiguen, que crean nuevas cosas de acuerdo a las actividades que se les proporciona y no únicamente lo que el maestro quiere. Vamos ahora a ver, teniendo en cuenta en qué consiste el método matemático de Freud, los materiales que él diseñó, que él creó para fortalecer las matemáticas, el aprendizaje matemático en los niños y en las niñas. Acá podemos ver los dones de Freud, que se llaman dones, los materiales que él creó. Entonces tenemos anillos de diferentes tamaños, de diferentes colores, grandes, medianos y pequeños. Tenemos los bloques lógicos, color madera, que de esta manera el niño debe identificarlos y diferenciarlos a pesar de que todos son del mismo color, ¿sí? Que no se estereotipan, digamos, por colores, porque eso hace pues que el niño se vaya a guiar por el color, sino que todos se dejan de color madera y él debe empezar a identificar las figuras y las formas. Ya empieza a identificar figuras y formas en 3D. Entonces ya podemos apreciar los bloques lógicos, que ya está el triángulo, el círculo, el cuadrado, rectángulo, pero ya es en 3D y ya son figuras cilíndricas.
Entonces, eso es lo que sirve también para trabajar con los niños y niñas y fortalecer el pensamiento lógico-matemática. Con estos bloques lógicos incoloros le permitimos a los niños que crean y que diseñen de acuerdo a su inteligencia, de acuerdo a sus deseos y a sus intereses, las figuras. También en la parte superior izquierda podemos ver entonces con los bloques lógicos, con los anillos y con las esferas blandas, qué más figuras los niños pueden crear, qué más pueden ver en cuanto a la construcción del pensamiento matemático. Entonces, formar figuras, hacer conteo de cantidades, ver colores, tamaños, y todo esto es pues supremamente importante para el desarrollo de la inteligencia matemática en los niños y en las niñas. ¿En qué consisten los dones de Freud? Que son los que anteriormente estábamos observando. El pedagogo y educador alemán Federico Guillermo Augusto Freud, que es el nombre completo de este pedagogo, explica su sistema pedagógico que tiende a fomentar en el niño o niña el deseo de actividad y de creación mediante juegos graduados y atractivos que tienen en cuenta su desarrollo espiritual. De ahí el material didáctico que utiliza, los dones o regalos como él los llama. Estos son los nombres que él utilizó con estos materiales para los niños. Precisamente les dio el nombre de dones o regalos porque eran muy atractivos y muy llamativos para cada uno de los niños, y aparte de eso, indirectamente por medio del juego estaban construyendo el pensamiento lógico-matemático. Teniendo en cuenta entonces el método, la metodología de Federico Freud, es muy importante conocer también entonces la clasificación de los dones o de los regalos, como él los llamaba, para los niños, ¿sí? De qué manera se clasifican y cómo se pueden diseñar, elaborar y obviamente trabajar y proporcionar con los niños y en las niñas. Esos dones se clasifican entonces inicialmente por el color individualidad. Entonces, el color va basado en los dones de las 6 bolas de estambre, que son de colores de pulgada y media de diámetro. Otro de los materiales o de los dones de Freud es la forma, personalidad, que son las bolas, cilindros y cubos de madera que anteriormente observábamos, los de forma incolora. También tenemos otra clasificación que es por número, que va propia actividad. Son 8 cubos de 1 pulgada que forman un cubo de 8 pulgadas. Obviamente esto va con números, plasmado con números, pero números reales, originales. Otra de la clasificación de los dones es de extensión, que sirve para obediencia y consiste en 8 piezas de madera que forman un cubo de 8 pulgadas. O sea, por medio de 8 piezas va a construir el niño un cubo completo. La siguiente clasificación que tenemos de los dones de Freud es de la simetría. Unidad, 20 cubos de 1 pulgada, 3 cortados por la mitad y 3 cortados diagonalmente en 4 partes que forman un cubo de 3 pulgadas. Entonces, si nos damos cuenta, en la simetría son cubos totalmente diferentes, unos van cortados por la mitad y otros van enterizos, y también permite que el niño o la niña formen un cubo completo. Otra de las clasificaciones es la proporción libre obediencia, que son 27 piezas de madera en figura de ladrillo, ¿sí? O en forma rectangular, 3 cortados a lo largo en 2 mitades y 6 cortados transversalmente también por mitades para formar un cubo. Todas estas
figuras permiten la formación de cubos, pero obviamente si nos damos cuenta son figuras distintas y tienen cortes distintos, lo que hace que el niño piense y analice para poder formar estos cubos. Otra de la clasificación es por medio de la superficie, que son tablillas de madera, o las regletas que yo les mostraba anteriormente. Son cuadradas y enteras y forman medios cuadrados. Otra de la clasificación que tienen los dones de Froebel son las líneas. Son listoncillos de longitud variada, circulares, círculos metálicos, completos, semicírculos y cuadrantes. Esto también ayuda a formar diferentes figuras utilizando diferentes elementos. Otra de la clasificación son los puntos, que son por medio de piedras pequeñas, lentejas, guisantes, trocitos de cartón y papel, lo cual permite que se pueda hacer conteo de cantidades y se vaya dando la formación también de figuras por medio de solo puntos. Y finalmente tenemos la reconstrucción, que es por análisis del sistema, se ha ido descendiendo desde la figura al punto. Este último don básico facilita al niño reconstruir o rehacer sistemáticamente la figura y el sólido a partir del punto. Entonces, esto es supremamente importante para poder fortalecer el pensamiento matemático en los niños y niñas. Los dones de Froebel y los materiales de María Montessori, si nos damos cuenta, fortalecen al máximo el pensamiento lógico matemático y el análisis en los niños y en las niñas. Los dones o como clasifica los dones Froebel, también maneja todos los temas relacionados con las matemáticas, las líneas, los puntos, la reconstrucción, el análisis, también se trabaja lo que es líneas rectas, curvas, los colores, las formas, y todo esto pues ayuda a fomentar el aprendizaje matemático de manera integral. Entonces, mis queridas estudiantes, los métodos de estos dos grandes pedagogos infantiles nos aportan un gran aprendizaje y un gran material para trabajarlo al máximo y sacarle el máximo provecho a estos materiales y trabajarlo con nuestros niños y niñas de una manera integral, sin dejar a un lado, obviamente, la exploración del medio, que esto también contribuye, y de la naturaleza, porque contribuye a fortalecer el aprendizaje lógico-matemático en los niños y niñas. Entonces, es muy importante tener en cuenta y tener presente cuando estemos trabajando con los estudiantes en los métodos de estos dos grandes psicólogos pedagogos, y ya se dieron cuenta que por ningún lado existen las hojas base ni las hojas guía, porque lo que se quiere es que el niño interactúe de manera concreta con las cosas, porque así se da el mayor aprendizaje. Entonces, de esta manera finalizamos nuestro crédito de didáctica de la matemática. Espero haber aportado algo de saberes frente al tema para que ustedes lo puedan trabajar de la mejor manera con su grupo de estudiantes. Un abrazo gigante y que pasen un feliz día. Chao, chao.